¿Qué tal, apreciados estudiantes? Good morning, everybody. Nuevamente nos encontramos por este medio. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de trigonometría, cuyo tema es ángulo trigonométrico. Pero como siempre, empezamos la clase siempre acordándonos de nuestro creador. Para ello me apoyan y me siguen con la calculadora, ¿sí? Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Padre, esta mañana nuevamente, un grupo de tus hijos, nos reunimos en tu nombre para agradecerte por este nuevo día, este nuevo amanecer y darte gracias por la vida y por la salud. Padre, también aprovechamos este momento para pedirte que puedas proteger y cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, y puedas consolar a las personas que están pasando momentos de aflicción y dolor. Estas cosas, Padre, te lo pedimos con mucha amor y humildad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones. San José Redentor. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Listo, chicos. Vamos a ver. Entonces, corresponde el día de hoy a desarrollar el tema de ángulo trigonométrico. Para ello, un poco de teoría. Ya saben que los exámenes que planteamos en este curso contemplan parte teórica y parte práctica. ¿Correcto? Así que atentos a lo que viene. Para poder desarrollar el tema de ángulo trigonométrico, hay que entender o recordar el concepto de ángulo, pero en geometría, ¿sí? Vamos a ver. Dice ángulo, tal como dice por acá, se ha definido como aquella abertura determinada por dos rayos a partir de un vértice común. Esa es la definición y esta es la imagen. ¿De acuerdo? Este es el vértice común, el rayo o A o B, y esta es la abertura que define, ¿no?, a un ángulo, que contempla un ángulo, y estamos representando en este caso por una letra alfa. Entonces, así de simple la definición. Pero vamos a pasar ahora a lo que nos interesa, ¿no?, las características del ángulo. Vamos a ver. Aquí tenemos tres conceptos que vamos a recordar, ¿no?, lo que es movimiento, signo y magnitud. Como ustedes recordarán, ángulo en geometría son estáticos, o sea, carecen de movimiento. Tal como se presenta, ahí queda. ¿Correcto? Bien. Signo. En geometría, todos los ángulos siempre van a ser positivos. ¿Correcto? Siempre van a ser positivos. Y en cuanto a magnitud, se dice que esta es limitada entre 0 y 360 grados. No hay más. El tope es 360. ¿Sí? O sea, el máximo valor que ustedes pueden hallar en un ángulo en geometría es 360 grados, también conocido como ángulo de una vuelta. Perfecto. Pasemos a otra diapositiva. Ángulo trigonométrico, el tema de la clase. A ver, veamos. Se define como aquel ángulo que se genera por el movimiento de rotación de un rayo alrededor de su origen, desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, ¿qué puedo rescatar de este concepto comparando con geometría? Que aquí los ángulos se generan por rotación, ¿correcto? A diferencia de geometría, que son estáticos, no, aquí, para que exista este concepto en trigonometría, ángulo, tiene que haber rotación de uno de sus lados, mientras que el otro permanece fijo. Veamos estos dibujos para más o menos recordar cosas. Bien, vamos a este punto O, que es el origen del vértice. Y tenemos dos situaciones, ¿no? Cuando este lado, que estaba en esta posición, gira en este sentido, recuerden ustedes, se le llama sentido antihorario, ¿sí? Cuando un ángulo se genera por rotación en sentido antihorario, se dice que la magnitud de ese ángulo es positivo. Caso contrario, cuando el lado final gira en sentido horario, esa abertura que se ha originado es un ángulo, pero en sentido negativo. Entonces, los ángulos en trigonometría se generan por rotación. Pueden girar en sentido antihorario o sentido horario. De acuerdo a eso, los ángulos tendrán signos. Por acá.
Cuando un ángulo en trigonometría gira en sentido antihorario, genera ángulos positivos. Pero cuando lo hace en sentido horario, recuerden, manecillas de reloj, ok, ese ángulo se considera negativo. Esa es una gran diferencia con los ángulos en geometría. Continuemos. Características. Número 1, son móviles, o sea, tienen movimiento. Dice, requieren rotación de uno de sus lados para su formación. 2. Su sentido de giro está definido así. Ya sabes, existen dos tipos de giro. Veamos con la imagen. Puede ser un giro, correcto, llamado antihorario, ¿estamos de acuerdo? Que genera ángulos positivos, o puede ser un sentido antihorario que genera ángulos negativos. Fíjense en la siguiente imagen. Vean por acá, tengo el ángulo A o B. Este es el ángulo θ y este es el ángulo X. Obviamente, aquí hay una diferencia. Uno de ellos está en sentido horario y el otro en antihorario. Siempre que tengas dudas, ¿sí? Recuerda, sentido horario es el giro de las manecillas de reloj, que sería ese de acá. Entonces, este ángulo X es un ángulo trigonométrico que ha rotado en sentido horario. Y en contraparte tienes θ, sentido antihorario. Pero ambos, ¿sí?, tienen la misma magnitud, el mismo valor. No confundamos magnitud, en este caso, con el sentido o giro. Entonces aquí se cumple lo siguiente. En cuanto a magnitud, ¿sí? En cuanto a magnitud, X, dice, es igual al negativo de, ¿no? Si yo le cambio de sentido, este cambia de signo. Eso de cambio de sentido, cambio de signo, ahorita lo vamos a explicar. Por ahora, quédate con la siguiente idea. Pueden tener la misma magnitud, correcto, más signos diferentes por la rotación. En cuanto al punto 3, magnitud, no tiene límite, ¿sí? Porque pueden girar de manera ilimitada, al más infinito o menos infinito. Depende el sentido, ¿no? Si es horario o antihorario. Entonces recuerda, son móviles, su sentido de giro está definido por horario, antihorario. De acuerdo a eso, si es horario, negativo, si es antihorario, positivo. Y en cuanto a su magnitud, no tiene límite. A ver, ¿qué sigue a continuación? Allá vamos de frente con los problemas, que es lo que nos interesa. Hasta aquí la parte teórica que la pueden repasar. ¿Me entienden? Entonces, yo considero importante la teoría como la práctica. Así que en el examen o en la ficha aplicativa se van a contemplar los siguientes bloques, ¿no? Veamos un primer problema con una primera situación problemática. Dice, de la figura y X. Ahí tienes la figura. ¿Qué es lo primero que tú puedes apreciar en esta figura? Ya que este es un ángulo recto. Tengo dos ángulos. Uno de ellos está en sentido horario y antihorario. Tu mirada, tu atención tiene que estar puesta en los ángulos que tengan sentido horario. Fíjate la siguiente nota. Dice, no podemos plantear ninguna ecuación mientras existan ángulos en sentido horario. Significa que es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo? Identificar un ángulo en sentido horario como ese. Al otro ni lo toques, porque ese está en giro antihorario. Entonces, a este ángulo que está en sentido horario hay que cambiarle de sentido. Fíjate. Entonces, si tiene este sentido horario, aquí le cambia el sentido. Pero, ¿cuál es la condición? Si tú cambias de sentido, cambia de signo. Fíjate. Cuando cambiamos de sentido, el signo del ángulo también cambia de signo. O sea, de menos a más. ¿Estamos? Cambia de sentido, cambia de signo. Hasta ahí bien. ¿Qué sigue ahora? Por lo general, dice, la gráfica indica qué ecuación plantear. ¿Recuerda? Este símbolo en geometría significa 90 grados. Allá. Por lo tanto, la gráfica va a quedar así, ¿no? Va a quedar así. ¿Y cuál es la ecuación que tendría que plantear? Evidente. La suma de estas dos partes, ¿sí?, va a ser igual a 90 grados.
Recuerda, por lo general, la gráfica te dice qué ecuación plantear. Vamos a ver ángulo recto, ángulo llano, ángulo de una vuelta. ¿Sí? Son tres situaciones que se van a presentar. Esta primera situación corresponde al ángulo recto. Entonces, fíjate lo que dije, ¿no? La suma de estas partes, de estos dos ángulos, va a ser igual al total. 90 grados, 90 grados. Una simple ecuación, un simple despeje y nos arroja el valor. Simple, por supuesto, pero ¿cuál es la parte crítica del problema? Que cambies, primero que identifiques a todo ángulo en sentido horario, para que al cambiarle de signo, o sea, antihorario, también contemples cambiarle el valor, el signo. La cantidad sigue siendo 50, lo que cambia es el signo. Cambia de sentido, cambia de signo. Bajo estas condiciones, estás expedita para plantear la ecuación que la gráfica así dispone. Significa que tienes que tener o recordar cuál es la forma de un ángulo recto, un ángulo llano o una vuelta, porque sobre esos tres tipos de ángulos van a girar las prácticas. Vamos con el problema 2. Calcula X en la siguiente figura. ¿Te diste cuenta ahora de esta figura? Así de frente, ¿qué está representando? Un ángulo llano. Todo esto de extremo a extremo es ángulo llano. Eso quiero que tú hagas o llegues a una práctica, a un examen con ese concepto, ¿no? ¿Ves la imagen? Ángulo llano. ¿Sí? O en caso anterior, ángulo recto. ¿Me entiendes? A eso tienes que llegar. Bien. Recuerda, el movimiento de las manecillas del reloj gira en el sentido horario. Ten presente esto al observar un gráfico. Entre estos dos, vamos, ¿cuál está en sentido horario? ¿Cuál de ellos es igual al giro de las manecillas del reloj? Este de acá. Sí, lo primero. El otro, bacán. Este es el que me está complicando la vida. A este le aplico el procedimiento. Veamos. Entonces, mira, acá estamos partiendo a identificarlo visualmente. ¿Quién es horario y antihorario? Antihorario, bacán. Horario, a este le voy a cambiar el sentido y como consecuencia de, le cambio el signo. A ver, ¿cómo es esto? Mira, fíjate, sentido horario, acá, sentido antihorario. Dice, toda esta magnitud cambia de signo. Aquí tienes más 30, aquí es menos 30, estoy cambiando de signo. Aquí es menos 6x, aquí es más 6x, cambio de signo. Toda la magnitud se ve afectado por el cambio de signo. Todo. No te vas a equivocar, ¿eh? Bien. Continuamos. La figura representa un ángulo llano correcto. Significa que la ecuación que voy a plantear es la siguiente. La suma de más este valor, no lo vayas a olvidar, ¿verdad? Incluir, este es 90, que es parte de, ¿no? Parte de, más el otro ángulo, 180. Y a partir de aquí lo que sigue es una ecuación elemental. Fíjate, el menos 30 con el más 30 se eliminan, chao. 6 más 3, 9, x, y este más 90 va a pasar al otro lado, pero con signo negativo. Algo así. Muy bien. Entonces, esto es 9x, pasa a restar 90, entre 9, 1, entre 9, 10. Y colorín colorado, este problema se ha acabado. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esta es una parte complicada del asunto. Bueno, desde mi posición, ¿no? Porque entiendo que la gran mayoría de ustedes puede y sabe resolver una ecuación, ¿no? Cómo despejar, quién se queda a la izquierda, quién va a la derecha, cuando se cambia de posición, cambia de signo. Son conceptos que en primaria se han tenido que dominar y que en todo caso, bueno, pues estamos recordando ahora, ¿no? Cómo aplicarlos. O sea, ahí no te puedes equivocar. ¿Cuál es la parte crítica del problema? Identificar el ángulo en sentido horario y probablemente aquí te equivoques, ¿eh? Si no recuerdas lo siguiente. Todo cambia de signo. Todo, todo. ¿Entiendes? Ya está. Ya tienes un problema 2. Problema 3. Ahí está la figura.
Toda esta figura que ves acá representa a un ángulo de una vuelta. Eso es lo primero. Entonces, así tiene que funcionar. Ves y al toque te das cuenta, hago una vuelta. Todo lo demás es una formalidad. Fíjate. ¿Sí? De estos tres, este es el angulito que está en sentido horario. Entonces, a este le aplicas procedimiento. Claro. De horario, cambia a antihorario. Si acá aparece con menos 7x, a cambiarle de sentido, cambia de signo. La figura representa a un ángulo y una vuelta, por supuesto. Ese concepto me permite plantear esta ecuación. La suma de cada elemento, 360. La suma de las partes es igual al total. No te olvides. Y lo que sigue ya es inmediatamente algebraico. La suma 15x entre 15, 1, entre 15, 24. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo ves? ¿Manejable? Claro, pero recuerda, no te confíes. Teoría, manéjame bien la teoría. Yo ya me encargaré de evaluarte qué tanta teoría manejas, ¿sí? Porque hasta este punto yo lo veo accesible para ustedes. Entonces, no te confíes en la teoría, repásala, revísala. Y los problemas obviamente tendrán algo parecido a esto. Para que apliques conceptos. No es mi intención complicarte la vida, pero sí evaluar cuánta teoría manejas, ¿correcto? Igual que esta parte procedimental. Un cuarto y último ejemplo. Dice, de la figura determina el valor de n. Allá. Este cuarto ejemplo escapa a lo que estamos viendo, ¿no? Porque tú recordarás, problema 1, figura ángulo recto. Problema 2, figura ángulo llano. Problema 3, figura ángulo una vuelta. Este problemita contempla otra situación. Por lo tanto, se resuelve de otra manera. Vamos a ver. La primera parte sigue siendo la misma. Identifica el o los ángulos en sentido horario. Si te das cuenta, este de acá es el que está escapando a nuestras condiciones, ¿no? O sea, como que nos está malogrando el problema porque está en sentido horario. Allá, cámbiale de sentido. Entonces, de horario a antihorario. Y recuerda, si cambia de sentido, cambia de signo. Todo esto cambia de signo. Si aquí es más 2, menos 2. Si aquí es menos 7n, más 7n. ¿Y qué técnica aplico acá? Una elemental. La suma de las partes, que son estos dos, va a ser igual al todo. ¿Y quién es todo? 120. ¿Y por qué puedo plantear directamente esta ecuación? Porque todos los ángulos que aparecen aquí están en sentido, ahora sí, antihorario. Por lo tanto, la ecuación es inmediata. ¿Sí? Ahí está. La suma de las partes es igual al total. Entonces, la suma igual a 120 grados. Mira, ¿qué puedo ir avanzando acá? 7 más 4 sería 11n. Cuidado con esos signos. Menos 2 más 12 más 10. Algo como esto. Ya, esto es simplemente ecuación, ¿no? Esto ya pasó a la parte más difícil. Exacto. Entre 11.1, entre 11.10. ¿Sí? Entonces, la ficha aplicativa en cuanto a problemas va a tener esta temática. Como te das cuenta, manejable. ¿Sí? Practícala por favor. No te vas a confiar. Finalmente. Ahí está, chicos. Encontré esto, ¿no? Y creo que amerita las circunstancias. Fíjate, todo el Perú contra este virus que nos está afectando demasiado. Pero hay que ser pues obedientes y acatar las normas y disposiciones, ¿ah? No seamos desobedientes. Así como el Perú está en contra de, el mundo también está en contra de. Y vamos a salir adelante, no se preocupen, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, termina este video tutorial. Las fichas las pueden obtener por Cubicall o vía WhatsApp por tutor o tutora, depende del grado. Y bueno, pues, revisen su video, porque ahí hay algunas cosas. ¿Qué les decía decir? Las preguntas que están acá, que hemos planteado, están en el libro, o sea, de bloque practiquemos o de bloque aplicamos lo aprendido.
Desde un principio estamos trabajando así. Entonces, la ficha aplicativa viene de las preguntas de bloque, aplicamos lo aprendido, o practiquemos, hay que buscar, ¿no? Entonces, libro en mano, buena memoria, el videito, y bueno, pues, muy buena suerte. Ahí nos quedamos, chicos. Goodbye, student. Hasta un siguiente encuentro. Cuídense mucho.